Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Todos los evangelios pueden tener título, aunque en el original cada uno de ellos o cada uno de sus pasajes no contienen ningún título. Es una narración continuada de las cosas, de las maravillas, del mensaje que Dios quiere dejarnos. A mí se me ocurre titular este evangelio «Cosas para andar por casa» o «Lecciones de la vida», para decirlo de una manera muy sencilla, porque sencillo es el evangelio de hoy. Y la primera lección de la vida no es que hay que aprender a perdonar, como algunos a veces dicen, que Pedro debió aprender a perdonar y no aprendió del todo, y de hecho por eso negó al maestro, porque le curó a la suegra. Cuentos chinos. No sé por qué dicen cuentos chinos, como si los chinos siempre estuvieran contando cuentos. Pero al fin y al cabo, aquí está la suegra. Pero antes que la suegra, es importante cómo el Evangelio nos dice que Santiago y Juan, siempre juntos, eran hermanos, juntos andaban trabajando con el papá, juntos andaban queriendo seguir a Juan, juntos siguieron en el camino del Señor cuando el Señor les llamó. Jesús, pues salió de la sinagoga y se fue con Santiago y Juan, y se fue también a la casa de otros dos hermanos, a la casa de Simón y Andrés. Era la casa preferida de Jesús en Cafarnaún. Siempre se quedaba ahí. La suegra estaba ahí. El Evangelio no nos cuenta si Pedro todavía tenía esposa. Probablemente no. Así es de que Pedro era probablemente viudo, pero la suegra vivía con él. ¿Qué tenía la suegra? Que estando Jesús ahí y viniendo Jesús, no se levantó. Vamos a decirlo así, no andaba preocupada por atender a Jesús. ¿O puede ser que Jesús llegó de sorpresa? A mí se me ocurre pensar más bien lo contrario. Se me ocurre pensar que como esposa, si la suegra fuera la esposa, pues se hubiera portado muy bien, se hubiera levantado. Quizá, sí, bueno, pues por amor, las esposas ya sabemos que se levantan y hacen cantidad de sacrificios. Lo hacen por el esposo y lo hacen también por un huésped. Y qué mejor huésped que Jesús para entonces levantarse. ¿Por qué no se levantó? Venía Jesús. Si a la esposa no la consideramos, o a esta mujer, que era la suegra de Pedro, no la consideramos como esposa, sino como madre, pues como madre también, aunque estuviera enferma, se hubiera levantado. Se levanta una madre cuando está su hijo sufriendo, no importa que esté enferma. Pues por un huésped tan importante como Jesús se hubiera levantado. ¿Por qué no se levantó? Sin embargo, era simplemente la suegra. Ah, entonces vas a decir tú, a mí no se me ocurre decirlo, que no se levantó porque era simplemente la suegra, y que entonces Pedro y sus amigos, Jesús que era el amigo de Pedro, entonces pues que se aguanten. Yo pienso que tampoco eso. La madre, la esposa, la suegra, pues no se levantó porque realmente ni la madre, ni la esposa, ni la suegra se levantan cuando la enfermedad es verdaderamente fuerte, porque no tienen ni fuerzas para levantarse. Yo así considero el caso de la suegra de Pedro. Estaba realmente enferma.
y Santiago y Juan, como sin duda también Andrés, y de paso Pedro, ¿qué más podrían hacer? Si el maestro eso tenía de grande, curaba. Pues le dijeron al maestro que estaba enferma. ¿A ti no te gustaría cuando estás enferma que alguien de tus amigos le diga a Jesús y rece por ti y pida por ti, ¿está enferma fulanita? A mí muchas veces vienen y me piden y me dicen, padre, usted que es amigo de Jesús. Bueno, eso de que yo soy el único o uno de los amigos de Jesús está bien, pero que tú me digas a mí que porque yo soy amigo de Jesús, entonces pida lo que tú quieres, tú también puedes ser amigo de Jesús. Y tú puedes pedirle a Jesús con todo tu corazón y con toda tu alma lo que tú necesitas. Pero dejemos la cosa así. Le pidieron a Jesús si la podría curar. No era por el simple egoísmo de que ellos se iban a quedar sin comer, sino porque el maestro a quien tanto querían, el maestro no iba a ser atendido bien. Aquella mujer, suegra o no suegra, madre o no madre, simplemente llamémosla una mujer, y como mujer con esa grande dignidad que todas las mujeres tienen, con ese gran corazón, con esa gran riqueza de sentimientos, aquella madre, aquella suegra, fue curada. Y después de curada, ni siquiera se lo pensó, porque su dolor, su enfermedad, era tan grande, su fiebre tan alta, que no tenía fuerzas para nada, e inmediatamente cuando se vio curada por el Señor, lo mínimo como todas las mujeres, que son tremendamente agradecidas, tremendamente llenas de la ternura y sienten cuando alguien les quiere y saben responder cuando alguien les quiere. Esta mujer suegra de Pedro se entregó de lleno a preparar lo mejor que podría preparar. Se trataba de Jesús. ¿Cuánto Jesús viene también a tu casa? ¿Tú te esfuerzas por prepararle lo mejor que puedes prepararle? Yo me atrevería a decir que sí. Sin embargo, a veces parece que viene Jesús a nuestra alma y no nos damos cuenta que es Jesús, el grande, el creador mío. Qué importante, qué lección tan maravillosa de gratitud de esta mujer. Darle lo mejor. Después de ser curada, darle lo mejor. Una vez que se sintió libre de la enfermedad, de sus penas, una vez libre, darse del todo al Señor. Qué hermosa lección. Las mujeres siempre nos ganan, ¿eh? No te sientas celoso. Acepta que tu mujer te gane. Acepta que las mujeres nos ganen a nosotros los hombres. Acepta tú, sí, hijo mío. Acepta que las mujeres tengan mejores sentimientos que nosotros, que sean agradecidas. Pero no simplemente agradece, sino aprende y aprendamos todos a ser agradecidos. La primera lección de este evangelio: ser agradecidos de inmediato cuando recibes una gracia, y especialmente una gracia de Dios. Ella, al ver tal cariño de Jesús, que se le acerca, la toma de la mano y la levanta y la cura, inmediatamente se puso a servirles. El Evangelio nos da una segunda lección. Jesús acababa de venir. Jesús acababa de trabajar. Jesús se queda en casa de Pedro, sí, come, se alimenta, descansa, digamos así. Pero todavía no se hace el anochecer. El Evangelio nos dice que al atardecer, cuando el sol ya estaba para ponerse, es decir, cuando ya era hora de descanso, yo puedo decir, bueno, sí, cuando ya era hora de descanso del trabajo para muchos, porque regresan del trabajo y vuelven a casa y quieren encontrar en casa lo mejor, y la paz y la tranquilidad y el descanso cuando ya el sol se ponía. Entonces, habiendo oído que Jesús estaba por ahí, ninguno de ellos se va a descansar. Al contrario, todos ellos, teniendo lo que tenían, enfermos, poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiña en torno a la puerta de la casa de Pedro. Tú también vas a la puerta de la casa donde está el Señor, después de que cansado vuelves del trabajo. ¿Verdad qué hermosa lección? Cuando te enteras que Jesús está ahí, y está en toda iglesia, tú vuelves al atardecer. Cuando cansado estás, sabiendo que Él te va a curar, le lleva no solo tus hijos, tus hijas, tu familia que enfermos están, o tú mismo que enfermo estás. Tú eres de los que llega a casa, y llega a casa, a la casa del Padre, como aquel campesino que nos cuenta el cura de Ars, que todas las tardes se pasaba ya en la última banca, y curioso el cura de Ars de que aquel campesino pues estuviera todas las tardes y por largo tiempo. Un buen día le pregunta, ¿qué haces tú aquí, hijo mío? Y en la sencillez, aquel campesino simplemente responde, pues yo le miro y él me mira. Tú también vas a mirar a Jesús.
y a dejarte que Él te mire, para que, reconfortado por el cariño de Jesús, regreses curado a tu casa y verdaderamente descansando. Es el atardecer de la vida, cuando tú, cansado, llegas a la casa del Padre. Sí, así era esta gente. A mí me parece que dos cosas pudieran suceder: que todos nosotros difundamos el chisme de que Dios está ahí en la casa del Padre. Sí, está ahí en la casa de Dios, que es el rincón donde se esconde, en el sagrario donde cada iglesia nos presenta a Jesús. Es bien importante descubrir esta maravilla, saber que Jesús está ahí y recostarnos en su sagrario cada tarde. La gente al atardecer fue a recostarse a la casa de Pedro, no por ser casa de Pedro, sino por ser la casa donde Jesús pasaba ese momento y muchos momentos. La casa de Pedro vieron muchos milagros. La casa de Pedro contemplaron muchas maravillas. La casa de Pedro contempló el amor de Dios. Tu casa contempla también la maravilla de que tu familia va sanando porque tú estás con Dios. Tu corazón se siente más en paz, como en paz se sintió el corazón de Pedro, como en paz se sintió el corazón de la suegra, como en paz se sintieron los corazones de cada uno de aquellos que fue y en la casa de Pedro recibió el milagro de la curación, de su sanación, del amor del Padre, el cariño de Jesús. Hijo mío, ¿verdad que da una grande alegría? ¿Verdad que es de esas alegrías que hasta producen lágrimas? Al contemplar cómo Jesús es como es y cómo también tú puedes ser como Él quiere cuando te le acercas. Ahí tenemos una segunda lección. Al atardecer, ir a recostarnos. Y te lo estoy diciendo lentamente, para que descubras que recostarse en el sagrario del Señor es lo más grande que tú, católico, y yo tenemos. Yo, como sacerdote, que tengo el regalo, el don de Dios de dejarte el amor de Dios en cada hostia que consagro. Y tú, como hijo, de aprovecharte de ese regalo, recostándote en el sagrario de cada iglesia que tú frecuentas. Pero dice también el Evangelio otra lección: no solo al atardecer de la vida podemos encontrarnos con el Jesús de cada tarde, sino también en la madrugada, cuando todavía está oscuro, también tenemos lecciones que aprender. Eran las lecciones que Jesús quería dejarnos. Sí, es de madrugada. Es decir, escogía el momento mejor, el lugar mejor. ¿Para qué? Para en solidario esconderse en el corazón de su Padre y encontrar la fuerza para la lucha de cada día. Muchos de ustedes, yo sé, que se levantan y lo primero que hacen es rezar y encomendar su día al Señor. Muchas mamás sé que es lo primero que hacen, levantar a sus hijos y enseñarles a rezar y enseñarles a agradecer el nuevo día. Muchos de ustedes no salen de su casa sin antes recibir la bendición de su mami y de esa manera también la de Dios. Muchos de ustedes, esposo y esposa, con un beso se despiden y se encomiendan el trabajo del día, no sin antes besar la Biblia cuando salen de su casa o la Virgen que tienen ahí entronizada en el salón principal. Pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente aprendemos de Jesús? Yo digo que todos los días de madrugada, como Jesús, buscando el momento oscuro, buscando todavía el silencio, buscando todavía el lugar más propicio, buscando en solitario, nos encontramos cara a cara con Jesús. ¿Sabían Simón, Andrés y los demás? Porque ya llevaban días con él y habían descubierto que a él le gustaban los lugares solitarios y la madrugada y el silencio para orar, tanto que ellos un buen día le dicen: Señor, enséñanos a orar. Quizá la lección no solo es que tú veas que Jesús oraba así, sino que hoy también aprendas como tercera lección que hoy también le ruegues: Señor, enséñame a orar. Así termino. Lecciones de la vida, lecciones de amor, lecciones de gratitud, lecciones para andar por el camino de la vida, recostarte cada tarde en el sagrario de tu corazón donde está Jesús y en el sagrario de tu iglesia donde te puedes encontrar con Él, orando y dando gracias. Amén.